Doy la bienvenida a todos los que ya se han sintonizado con la exposición de la palabra de Dios para hoy. Para mí de nuevo es un privilegio pues darles la bienvenida a todos ustedes de donde nos oigan, por la mañana, por la tarde o como aquí donde estoy yo por la noche. Y vamos a proseguir nuestra exposición de la carta a los Romanos. Hoy vamos a seguir con el capítulo 1 y solamente hay dos versículos, el versículo 16 y 17. Y antes de leer estos versículos, simplemente quiero decir que estamos ante una carta y particularmente hoy ante unos versículos que han hecho historia. Bueno, toda la palabra de Dios ha hecho historia, pero estos versículos de forma particular. Yo creo que raras veces uno o dos versículos de la Escritura han movido tanto como lo que vamos a mirar hoy. Y estoy seguro que la mayoría sabe enseguida de qué estoy hablando. Obviamente estoy hablando de que fueron precisamente estos versículos, entre otras, de esa carta que han inspirado a la Reforma protestante más que ningún otro. Pues vamos a escuchar lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Simplemente quiero recordar lo que hemos venido estudiando hasta aquí. Pablo, después de su introducción y después de explicar a los romanos las razones por las cuales él quiere pasar por la capital del Imperio Romano, él menciona este evangelio en el versículo 15. Quiere anunciarles el evangelio no en el sentido porque los romanos no lo hayan hecho, no lo hayan escuchado hasta el momento, sino explicarles con más profundidad lo que esto significa también para ellos. Y cuando sale la palabra evangelio, pues Pablo explica un poco qué hay detrás de esto. ¿Qué es el evangelio? Traducido al castellano, las buenas noticias. Dice en el versículo 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hablar con Dios. Señor, te damos las gracias por este privilegio que nos concedes en este momento de abrir de nuevo tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esa palabra nos hable a nosotros. Señor, estamos ilusionados con el hecho de que aún en estos tiempos nos permites gozar y alegrarnos en esta gran sabiduría que has dado al apóstol Pablo y cómo le has inspirado a plasmar esas palabras preciosas que a través de los siglos han ido cambiando el mundo en el cual vivimos y muchísimas millones de personas con ello. Te pedimos, Señor, que tú bendigas ese tiempo y te lo pedimos a ti en tu nombre. Amén. Pues como bien sabéis, llevamos ya 505 años desde la Reforma, cuando él ya empezó. Está relacionado con el nombre de Martín Lutero y creo que todos los que estamos aquí sabemos que fue precisamente ese versículo que acabamos de escuchar, el versículo 16 y 17, que particularmente le inspiró para llevar a cabo lo que finalmente ni él había soñado hacer. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuáles fueron las razones que inspiraron a Martín Lutero? Y bueno, voy a usar esto para simplemente empezar
con una ilustración estos versículos. En aquel entonces, hace un poco más de 500 años, Europa estaba dominado, bueno, media Europa por lo menos, por Carlos V o Carlos I de España, pero esto no fue el problema más grave. El problema fue que realmente en aquellos años, hace 5 siglos, el evangelio había prácticamente desaparecido. En muy pocos lugares se predicaba algo que podríamos llamar el evangelio. Realmente en la inmensa mayoría de este mundo solamente se hablaba de tradiciones, se había apoderado de la iglesia cristiana realmente una mafia, porque no se puede llamarlo de otra manera, que tenían otros intereses que desde luego no tenían nada que ver con lo que Jesucristo en su momento había predicado. Era el tiempo de las indulgencias y ahora no voy a entrar en todo ese tema, pero obviamente la idea que había detrás es que la gente, y así se les explicaba a la gente normal y corriente, podían tener acceso al reino de Dios y acceso al cielo simplemente pagando con una moneda cantante y sonante. Según el lema, cuando se oye el sonido del dinero en la caja, el alma salta al cielo. Bueno, esto en castellano no rima, pero en alemán sí rima, y esto es donde se inventó esto. Entonces, todo era un gran negocio alrededor del mal llamado en aquel entonces evangelio. Había una religión que dominaba todo, había un imperio, pero todo esto empieza a tambalearse por la acción valiente de un solo hombre. Como todos sabemos, su nombre era Martín Lutero, y nos podemos preguntar, ¿y cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible? Y para ilustrar esto y para demostrar que Martín Lutero, desde luego, no era el primero en hacer algo valiente en este mundo, inspirado por el poder de Dios y por el evangelio, vamos a ir un poco atrás en la historia. Por ejemplo, los tiempos de Daniel. Nos acordamos de que llegó un momento cuando Daniel y sus amigos se niegan rotundamente de sucumbar ante las demandas de un tirano y dictador, Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo. ¿Cuál era su secreto, el secreto de Daniel y de sus amigos? Si vamos un poco más atrás, pues otros 250 años nos encontramos en el Monte Carmelo con uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento, que era Elías, que se enfrenta a un grupo de sacerdotes de Baal. Nadie hubiese apostado ni un duro por Elías, pero sin embargo es él que al final pues gana este encuentro. Y de nuevo nos preguntamos cómo era posible esto. Vamos otros 250 años para atrás y nos encontramos en el valle de Elá con un gigante cuyo nombre era Goliat, el campeón de los filisteos, y tenía enfrente un chaval de 17 años simplemente armado con una honda. Y todo el mundo hubiese apostado seguramente por una victoria rotunda de Goliat, pero finalmente el gigante cayó fulminado, simplemente no con 3, sino con una sola piedra de un tiro bien puesto de parte de David. ¿Cómo era posible? ¿Por qué David no tenía temor? ¿Cómo él podía enfrentarse a este gigante? Pues todos estos acontecimientos, sin lugar a duda, no solamente inspiraron en su momento a Martín Lutero, sino habrían inspirado a aquel autor de estos versículos que acabamos de escuchar, al apóstol Pablo. Sin vacilar, predica un mensaje poderoso y lo predica en los grandes urbes del Imperio Romano, en Atenas, en Éfeso, en Corintos
y finalmente quería predicarlo también en Roma. Esto es lo que habíamos escuchado y lo que él había dicho y escrito en su momento a la iglesia de Roma. ¿Y cómo era posible que este hombre podía enfrentarse no solamente a su propio mundo, que era el mundo judío, sino también al mundo de inspiración griega romana? Porque él se enfrentaba con todo el mundo. ¿Qué le daba a él el valor de hacerlo? ¿Qué es exactamente lo que le inspiró a enfrentarse contra viento y marea a toda esa gente? ¿Cuál era su secreto? ¿Y por qué Pablo no tiene complejo de inferioridad? ¿Por qué no se avergüenza de las cosas que él predica? Y la respuesta tiene que ver con el carácter del evangelio que él predicaba. Y él comparte con otros, con Daniel y sus amigos, con Elías y con David y con muchos otros que han hablado a lo largo de la historia en el nombre de Dios la misma pasión, la pasión por la verdad tal y como Dios la había revelado en su momento. Y esto es lo primero que aprendemos aquí en este pasaje. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bueno, realmente hoy no vamos a cubrir mucho en cuanto a espacio, pero vale la pena que entendamos un poco el significado de estos versículos. Pablo no se avergüenza de la misma manera como nosotros no nos avergonzamos hablar a otros de las cosas que realmente para nosotros son importantes. Yo no me avergüenzo de mi familia, por lo tanto no me importa llevar a donde yo vaya pues fotos. Ahora, bueno, antes tenía siempre alguna foto metido por ahí, hoy lo tienes todo, bueno, los últimos 15 o 20 años o más en tu móvil. Y si alguien se interesa, con mucho gusto le vas a sacar el móvil y dice, mira, esto es mi hijo y esto es mi nuera y mi mujer y mi abuelo y la abuelita y el bisabuelo. Y bueno, todas las fotos que hagan falta los sacas hasta que la gente finalmente se caiga de agotamiento. Pero a lo que voy es simplemente esto. Nosotros no nos avergonzamos de hablar de gente que lo tenemos cerca del corazón o de temas que son importantes para nosotros. Bueno, cada uno de nosotros tiene algún tema que la apasiona particularmente. A uno le gusta la cocina, a otros le gustan coches, el deporte, el Real Madrid, y vete tú a saber qué cosas más. Y a la primera de cambio, cuando tienes la ocasión, pues de ese tema vas a hablar. Bien, pues el tema que apasionaba al apóstol Pablo era el evangelio y estaba orgulloso de ese evangelio y no se paraba, como se suele decir, ni debajo del agua. O sea, siempre hablaba de lo mismo y no eran cosas que tal vez para nosotros hoy tienen tanta importancia. No, él hablaba de lo que Cristo hizo en su vida, de lo que Cristo significaba, cuál era ese evangelio y por qué ese evangelio era tan importante. Y allí viene la frase, evangelio, evangelion en griego significa buenas noticias. Bueno, esto lo sabemos. Pero bueno, para saber lo que son buenas noticias, hay que saber y cuáles son las malas noticias, porque una buena noticia solamente es buena si antes pues tenías por lo menos el temor de recibir una mala noticia, porque si no, no tiene sentido. Es lo mismo que a veces, bueno, tenemos pegatinas donde pone Cristo en la respuesta. Y más que uno puede preguntarme, pero chico, ¿y cuál exactamente es la pregunta? ¿Vale? Porque esto es decir esto sin que la gente sepa a qué viene esa respuesta, no tiene mucho sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el evangelio es una buena noticia? Bueno,
porque hay muy malas noticias que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y esto es nuestra condición de seres humanos. Antes de decir a una persona, Dios te ama, pues hay que decir también lo que Pablo aquí pone, empezando ya con el capítulo 1 de Romanos, que nuestra situación delante de Dios realmente a primera vista es desesperante. Y tal vez puede chocar lo que estoy diciendo, pero es exactamente lo que Pablo hace. Y bueno, voy a adelantarme un poco, lo que, si Dios lo permite, en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a ir estudiando. En los primeros 3 capítulos, él, con mucho cuidado, desglosa lo siguiente: ni el judío que intenta cumplir con la ley, ni el pagano que intenta vivir según su conciencia de la mejor manera, son capaces realmente de encontrar paz con Dios. Y él, el apóstol Pablo, termina finalmente en el capítulo 3 de la siguiente manera. Nos dice de que no hay ni uno que busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo cual quiere decir que ningún ser humano, ninguno jamás ha conseguido salvarse por sus propios medios. Más todavía, si vamos al profeta Ezequiel, al Antiguo Testamento, leemos en el capítulo 18, en el versículo 20, lo siguiente. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, ese morirá. Y esto se aplica a todos los hombres. No hay excepción. Y podemos ir ya, empezando con el Antiguo Testamento, yendo por toda la historia de la revelación, y nos damos cuenta de una cosa: nuestra justicia delante de Dios, dice el profeta Isaías, es como un trapo sucio, realmente. No sirve para nada. Si alguien cree que puede ganarse la vida eterna por sus propios méritos, se equivoca. Y fíjate tú, esto todavía en los países donde hay cierta influencia cristiana, sobre todo si es romano-católica, es una creencia muy extendida. Y esta creencia es simplemente: hombre, yo no soy tan mala persona. Si todo el mundo fuera como yo, otro gallo cantaría en este mundo. Yo lo he escuchado muchas veces. Yo no he matado a nadie. Intento ser un buen esposo, una buena esposa. Intento decir la verdad, no engañar demasiado. Y con esto creemos que tenemos el derecho algún día de enfrentarnos a Dios y decir: vale, pues por esto yo debo estar en el cielo. Y la Biblia dice de eso nada. De hecho, nos damos cuenta que ni por cumplir los 10 mandamientos, ni por otra cosa, existe la más remota posibilidad de llegar a tener y hacer las paces con Dios. Esa tendencia nuestra de autojustificarnos, de encontrar una manera porque somos por lo menos un poco mejor que todos los demás, se hace añicos realmente cuando nos ponemos el espejo de la palabra de Dios por delante. Y a veces esa idea de que al fin y al cabo no somos tan malos, incluso sigue cuando finalmente caímos a los pies de Cristo y encontramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿O nunca habéis escuchado ese tipo de oraciones? Dios, si te he ofendido en algo, perdóname. ¿Cómo? ¿Cómo si te he ofendido? Es que ofendemos a Dios todos los días. O esto: yo siempre he tenido fe. Ahora, ¿qué tipo de fe has tenido siempre?
O, Señor, sabes que yo no quiero hacer mal a nadie, pero lo estás haciendo. Entonces, ese tipo de cosas que luego a veces pues solemos expresarlo de esa forma que parece casi inocente, realmente nos enseña una cosa. Ese afán de autojustificarnos es muy difícil matarlo. Y sin embargo, queda la cosa delante de Dios, todo el mundo es culpable. Todo el mundo, sin excepción. Y lo siento mucho, esto no es mi apreciación personal, esto es exactamente lo que Pablo expresa al final del capítulo 3 cuando llega a la conclusión, es que no hay ni uno solo, ni uno solo. El retrato que tenemos en Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18, es tu retrato, querido amigo, y también el mío. Esto es lo que hay. Y solamente voy a citar algunas cosas más. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otra vez, a veces nos llama la atención cuando alguien sube para dar un testimonio. Estaba buscando a Dios toda mi vida hasta que finalmente le encontré. Yo no sé por qué nunca nos hemos fijado que esto es una falacia. Esto no es así. Nosotros no tenemos ni ganas de buscar a Dios a menos que Dios hace que le busquemos. Incluso esto le debemos a su pura gracia, porque el hombre natural ni quiere saber de Dios ni le busca en ningún momento. ¿Y no es esto la razón por la cual oramos por otras personas? Precisamente porque no tienen interés ni en buscarle. Delante de Dios todo el mundo es culpable. Y ante ese trasfondo realmente oscuro y terrible, porque claro, uno puede decir, bueno, si las cosas son así, pues apaga y vámonos, entonces no hay nada que hacer. ¿Cómo voy a encontrarme yo con Dios sin perecer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y es ahora cuando el tema entra del del buen evangelio, de la buena noticia. Después de entender lo malo o la situación mala en la cual estamos. Ahora vienen las buenas noticias. Hay un remedio, hay salvación. La peor situación a la cual nos podemos enfrentar no es desde luego el COVID, no es desde luego pues una amenaza nuclear, no es desde luego que nos encontremos con nuestra suegra o cosas por el estilo. No, la cosa que realmente nos puede fastidiar, y eso del todo, es la posibilidad que nos encontramos, como dice el autor de Hebreos, que caemos en manos de Dios vivo, ese Dios que es un fuego devorador. Por cierto, de esto hoy en día en nuestras campañas evangelísticas pues poco se oye. Hasta parece que hemos abolido el infierno, porque parece que el hombre al inicio del siglo XXI ya no se debe preocuparle con esas cosas. Y cometemos un craso error realmente. Las buenas noticias son ahora, en medio de esa situación terrible, Dios sí ha encontrado un camino. Y este camino que Dios ha encontrado para salvarnos, esto no son solamente palabras, sino es poder. Aquí dice, es poder de Dios. Y creo que todos sabemos o lo hemos escuchado que la palabra para poder que pone en el original es la palabra dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Es un explosivo. Es algo que realmente puede hacer estallar hasta piedras si hace falta y roca. No son palabras vacías. No es como los que nos hablan lo que tenemos que hacer sin que sus palabras tengan realmente poder ninguno. El evangelio son más que palabras, es poder puro.
Y esto es la razón por la cual un cristiano nunca se avergüenza de predicar esa buena noticia. Y vamos a ver ahora cómo ese poder cambió la vida de uno de los enemigos más feroces de Cristo de toda la historia. ¿Y quién será este hombre? Es precisamente aquel que escribió estas palabras. Solamente que en aquel entonces más bien le conocían como Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, el historiador Lucas nos pone el relato de su conversión ante las puertas de Damasco. Saulo de Tarso, un hombre súper religioso, de los más brillantes que había en aquel entonces, un hombre en el cual todo el judaísmo puso su confianza para aplastar esa nueva secta que había aparecido, llamado los del camino o los nazarenos. Pues precisamente él se fue a Damasco con plenos poderes en su bolsillo para aplastar ese movimiento. Viajó a Damasco con un único propósito, y esto era aniquilar. Si hace falta poner presos o mejor todavía matar a todos los que se podía identificar como seguidores de Jesús de Nazaret. Y sobre mediodía, todos conocemos la historia. Ante las puertas de Damasco, él ve una luz que era más brillante aún que el sol. Cae el polvo y tiene el encuentro que iba a cambiar su vida rotundamente. Esa voz que le habla: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saúl le pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta viene: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiere decir, si intentas meterte conmigo, mi querido Saulito, pues te vas a dar con las narices en la pared, ¿vale? Esto es mi traducción. Pues desde Saulo de Tarso hasta el día de hoy, esta lección lo han tenido que aprender por las duras. Mucha gente que han pensado que podían aplastar de la misma manera lo que Dios había levantado. Y queridos hermanos, es precisamente la razón por la cual nosotros no nos avergonzamos de ese evangelio, porque es poder. Y al ser poder, los poderosos de este mundo lo están temiendo. Bueno, ellos dicen que no creen en esto, pero en el fondo saben que se están encontrando con alguien que es más fuerte. Eso se lo dice su instinto de poder. Y eso es la razón teológica para la persecución de creyentes desde hace 2000 años, precisamente esto. Y Pablo predicaba ese poderoso evangelio después de haberse encontrado con su Salvador, porque se daba cuenta, toda su teología, todos los años de estudio, toda su reputación en el judaísmo, toda la admiración que la gente tenía para él, y él lo dice así en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, no valía para nada. Bueno, literalmente dice que esto era estiércol, y lo digo así para no usar una palabra más fuerte que puede ofender, porque es literalmente la palabra que él usa. Para absolutamente nada le sirvió todo esto. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Iba no solamente rumbo a Damasco en su desconocimiento de las cosas, sino iba rumbo al infierno. Y a partir de ese momento, Pablo, una vez que recupera la vista, va justo a la sinagoga para predicar a los judíos atónitos realmente de Jesús y que él no era un hereje, sino era el Salvador. Y todo lo que había pensado él durante todo ese tiempo había cambiado por completo. Y Pablo predica ese mensaje poderoso, por ejemplo, en Éfeso, una ciudad bella, lleno de dioses. La diosa Diana se adoraba allí. Una ciudad rica.
De la ciudad de Éfeso hoy quedan solamente algunas ruinas, pero el evangelio de Pablo se sigue predicando. Pablo predicaba ese mensaje en el Areópago de Atenas, a la gente más ilustre de su tiempo, a los grandes filósofos del Imperio Romano. Ahí se reunían todos los días para debatir sobre todo filosofía. ¿Quién habla hoy de ellos? Algunos aún se acuerdan de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, de las cosas que ellos enseñaban. Bueno, algunos cogen cursos, pero la gente normal y corriente, aparte de sus nombres, no sabe nada. Pero el evangelio de Pablo se sigue predicando. Pablo predica ese mensaje en Jerusalén, capital de un pueblo que quería ganarse el cielo por sus buenas obras, con su símbolo del templo. El templo no queda finalmente ni una piedra sobre la otra, pero el evangelio de Pablo se sigue predicando. Y finalmente él llegaría a Roma. Y finalmente su sueño se cumple. Él llega allí en cadenas, pero llega. Y es capaz de predicar el evangelio hasta en la casa del emperador, en el centro del imperio más poderoso de su momento. Esta Roma, como vimos ahí detrás de mí, que es la representación de la Vía Apia en Roma, solamente quedan ruinas. Pero el evangelio de Pablo se sigue predicando. De la misma manera podríamos decir de todos los emperadores que se habían levantado, hasta, por ejemplo, el emperador Diocleciano, del cual se dice que él murió con el puño en alto y finalmente en su lecho de muerte dice, entonces al final también me vences a mí, hombre de Galilea. Y pasando por él, mucha gente hasta el día de hoy tenían que hacer la misma experiencia. Este evangelio es poder, es puro poder. Entonces, ¿por qué Pablo se debería avergonzarse si esto es puro dinamita? El único remedio que puede salvar a los hombres de su enfermedad letal, que no es el cáncer y otras cosas que nos pueden venir encima, sino se llama pecado. ¿Acaso un médico se avergonzaría a recetar un medicamento que puede salvar la vida de una persona? Esto sería un pensamiento absurdo. Y no es porque nosotros nos deberíamos avergonzar de predicar ese evangelio, que es la única manera, la única forma de que alguien se salve. Y eso es la razón por la cual 1500 años más tarde Martín Lutero se encuentra delante del hombre más poderoso del mundo en aquella época, el famoso Carlos I de España. Y reunidos el emperador y los nobles de este imperio quieren forzarle, obligarle a renunciar sus ideas. Era un viaje peligroso de entrada. Uno de los nobles en aquel entonces incluso le ofrecía a Martín Lutero protección militar. Lutero lo rehusó en su momento y dijo literalmente, y si en la ciudad de Worms, donde se celebraba aquella dieta, todas las tejas de los techos se convertirían en demonios, igual yo iré. Y rechazaba esa protección militar. Y cuando finalmente el emperador le demanda la renuncia a sus ideas, Lutero le contesta con estas palabras famosas: puesto que sus majestades me demandan una respuesta simple, aquí la tendréis. Es una respuesta sin cuernos ni dientes. A menos que alguien me convenza por el testimonio de la Escritura o a base de razones lógicas, voy a seguir a los versículos que he mencionado.
Mi conciencia está presa por la palabra de Dios. Y por lo tanto, no creo ni al Papa ni a los concilios porque está claro que se han equivocado muchas veces. No puedo renunciar. No lo quiero porque es peligroso actuar en contra de la conciencia. Y termino con esa frase famosa, aquí estoy, no puedo actuar de otra manera, que Dios me ampare. Y con eso la cosa queda sentenciada. El resto es historia. Y así empieza un movimiento, un gran despertar espiritual. Un monje contra un imperio, el imperio más poderoso de su momento. Y gana el monje. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Y por qué? Porque no se avergonzaba de este evangelio, que es pura dinamita. Y ahora permíteme que yo te pregunte una cosa muy personalmente. ¿Qué pasa contigo? ¿Te da vergüenza salir para predicar el mensaje que es poder? Y no estoy hablando de tus convicciones, de tus ideas, estoy hablando del evangelio, de ese evangelio, de la muerte de Cristo en la cruz, de la sangre que Él vertió, del hecho de que Él, después de 3 días, resucitó y que está sentado ahora a la derecha del Padre. De ese evangelio estoy hablando. ¿Cuándo lo has compartido la última vez con alguien? Cuando por última vez has tal vez repartido un folleto. Bueno, hay gente que dice esto hoy en día no se puede hacer porque la gente no lo va a leer. Pues yo no estoy tan seguro de ello. La gente lee muchas cosas. Si hablas del evangelio, deberías hacerlo como si tuvieras un remedio contra una enfermedad terminal. De hecho, lo tienes. Cuando das un folleto, deberías darlo como un billete de 500 euros. Bueno, sé que eso ya no existe, pero como si lo fuera. Si estás hablando del evangelio, estás hablando del mensaje más precioso, más poderoso, que ha cambiado el mundo más que otra cosa. No tenemos, por lo tanto, que ayudar al evangelio. No lo olvides. Es poder en sí. No necesita tu ayuda. Lo único que debes de hacer es proclamarlo, compartirlo. Y por lo tanto es tan urgente también que este evangelio llegue a nuestra generación. Y queridos, es por esa razón que no debemos de quitarle a ese evangelio lo que Lutero llamó cuernos y dientes, o sea, lo que puede ofender. Porque lo que hay que proclamar es la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Al evangelio no hay que darle más poder con nuestros argumentos refinados, con nuestras estrategias o con nuestras ideas propias. Simplemente hay que predicarlo, hay que compartirlo, pero eso sí, con toda nuestra pasión y con todos los medios que estén a nuestro alcance. Porque es poder, es dinamita. Y lo que Dios hizo con un Pablo, lo que Dios hizo con un Daniel, un Elías, un David y muchos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia, Dios puede hacerlo contigo también. Porque estos eran todos tipos normales y corrientes. Bueno, exceptuando Pablo, que era un fuera de serie. ¿Vale? Pero todos los demás, como tú y yo. Ahora, ¿quién tiene que escuchar este evangelio? Pues Pablo lo dice. Dice aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues Israel tenía la primera opción. El Mesías nació no en Roma, no en Atenas, no en Éfeso, nace en
Jerusalén, en Jerusalén no, en Belén, pero en Israel. Jesucristo predicaba primeramente a los israelitas. Primero se predicó en el templo, en las sinagogas. Primero en Judea y Samaria. Pablo siempre buscaba primeramente a los judíos en todos los lugares a donde iba. Y esto es algo que en el libro de los Hechos lo leímos una y otra vez. Pero luego predicaba también a los gentiles. El evangelio es para todos, porque todos tienen que escucharlo, porque están todos igual de perdidos. Es para ricos y para pobres, para blancos y negros, para reyes y para mendigos, para la gente bien y para aquellos que se considera la escoria de la humanidad. Todos están igual de perdidos. Esto es lo que todos los tenemos en común. Porque todos, si queremos ir al cielo, tenemos que pasar por la misma puerta estrecha. Pero vamos a dar un paso más. Ahora, ya que hemos llegado hasta aquí, queremos saberlo todo. Entonces, ¿por qué ese evangelio tiene tanto poder? Y aquí lo dice, ¿por qué? ¿Vale? Pablo siempre juega con esas palabras, está la razón. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el evangelio es revelado la justicia de Dios. El que busca la salvación necesita antes una cosa, y esto es la justicia. Y esta justicia se encuentra únicamente en el evangelio. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Y permitidme que hoy os hable un poco más de la historia de Martín Lutero, ¿vale? Porque es ejemplar en ese sentido. Martín Lutero tenía un problema. Bueno, era monje, era catedrático de teología, se sabía no solamente el Nuevo Testamento de memoria, sino una buena parte del Antiguo Testamento, los padres de la iglesia, montones de cosas. Pero su problema era el siguiente. Él se daba cuenta que Dios exige de mí esa justicia. Y él se daba cuenta, yo Martín Lutero no la tengo. Estoy condenado. Me puedo martirizar intentando complacer a Dios y no lo voy a conseguir. Se estaba martirizando y tormentando a sí mismo y cada vez se puso peor. Era el mismo problema de Job, que exclama en un momento, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esto era precisamente el problema de Martín Lutero. Y aunque el mundo hoy no admite, sigue siendo el problema del mundo hasta el día de hoy. Es el problema de todas las religiones. Por cierto, es el problema de todos los ateos y de todos los agnósticos. Es el intento del hombre a justificarse delante de Dios o delante de su Dios. Y esto no es posible. Lutero ayunaba, se autoflagelaba, se privaba de sueño, hacía oraciones largas y al final del día se daba cuenta, estoy igual o peor que antes. Y un día Lutero empieza a entender, esa justicia de Dios no es la justicia que Dios exige de mí, sino es la que Dios me quiere dar gratuitamente. No es un código de ética, no es una serie de reglas, de leyes que Dios me impone. La justicia significa Dios me declara justo. Y no por mis propios méritos, sino por los méritos de otro. Ahora, cuando Lutero se da cuenta de esto, con todo lo que él sabía, él luego dice que se me abrían las puertas del paraíso de par en par. El que exige la justicia hace todo para luego al final darme esa justicia. Y solamente en el Evangelio se revela esto.
¿Y por qué? Porque Jesús es más que un mero hombre. Él es hombre, pero Él es Dios. Ambas cosas. Y ambas cosas por 100%. Es el verbo eterno que se hizo carne. Durante 33 años se somete perfectamente a la voluntad de su Padre Celestial. Cumple el 100% de los mandamientos y demandas de la ley. Él vivió una vida perfecta. Y cuando Él muere en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él lleva sobre sus hombros el pecado del mundo. ¿Por qué tenía que bajar Jesucristo siendo Hijo de Dios del cielo por nosotros? Segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, en el versículo 21, lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es el tema del cual escribe el apóstol Pablo aquí. Dios pone sobre él todo nuestro pecado. Y ahora Dios, el Padre, nos puede ver como justos, como él. Esta es la justicia que Dios revela en el Evangelio. Es una justicia que viene de Dios como su don, como su regalo. No es algo que nosotros hemos ganado, ni obrado, ni merecido. Esto era el gran descubrimiento de Martín Lutero y a partir de ese momento él ya no puede callarse. Este mensaje era el dinamita que cambió la historia de todo un continente. Después de siglos de tinieblas, el Evangelio iba a brillar de nuevo en todo su esplendor. Y ahora vamos a preguntarnos al final, ¿cómo puede surtir el Evangelio ese efecto? Y aquí leemos la respuesta en la última parte. Es porque la justicia de Dios se recibe por la fe, por la fe, por la confianza total en el poder de Dios. ¿Qué significa la fe? No significa diciendo, voy a intentarlo. Tener fe significa simplemente yo me rindo incondicionalmente. Yo admito que mis propios esfuerzos para nada me sirven. Y lo único que me queda es depositar mi confianza para la vida y para la muerte en las manos de Jesucristo. Es una actitud de corazón, de confianza absoluta, de dependencia total del hombre que murió en la cruz de Jesucristo. Y no es por obras, por sacramentos, por pertenecer a cierta iglesia, por el bautismo o por otra cosa. Es simplemente por depositar su confianza en lo que ya se ha hecho. Esa justicia es nuestra por un simple acto de fe. Y para mí me parece perfecto esa palabra fe en castellano, F-E, fijándonos, F, en él, E, ¿vale? Fe. Esto es lo que es, fijándonos en Cristo, lo que Él ha conseguido para nosotros. Y esa justicia significa vida. Y ahora, antes de terminar, déjame decirte una cosa. Este evangelio tiene que correr. No hay nada más importante que nosotros podamos hacer en este mundo que predicar y compartir ese evangelio. No nuestras ideas, no nuestra forma de vivir, no las cosas que son importantes para nosotros, sino esto, lo que Cristo ha hecho en la cruz hace 2000 años. Esto tiene que seguir siendo lo más importante de nuestras vidas. Y te pregunto, ¿es lo más importante para ti?
mañana, cuando empiece una nueva semana, ese evangelio es lo más importante para ti. ¿Quieres compartirlo? ¿Sientes esa pasión de hacer que también tus vecinos, tus compañeros de clase, tus compañeros de trabajo, la gente con los cuales te encuentras, tengan conocimiento de esto? Algunos te van a odiar por eso, algunos te van a rechazar, pero otros te van a agradecer una eternidad porque no te has callado, porque has hablado de lo que has encontrado. Este evangelio que se revela por esta intervención divina y revela la justicia de Dios. Y Él quiere que se revele a través de ti. Dios no lo pintaba en el cielo. Él no daba ese encargo a los ángeles, te lo daba a ti y a mí, a los seres humanos. El justo por la fe vivirá. Esto debería ser el lema de nuestra vida, el lema de tu vida y de la mía, la razón de ser de nuestra existencia como creyentes. Y me gustaría que entrases en esta nueva semana animada y animado, sabiendo de que lo que tú compartes es pura dinamita. Y ya verás tú lo que va a pasar cuando Dios lo deje explotar. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este evangelio, esas buenas noticias. Perdido estábamos nosotros, mas tu gracia nos encontró. Esto es la historia de nuestra vida. No había esperanza para nosotros y viniste tú. No había nada bueno en nuestra vida y sin embargo te fijaste en nosotros. Y te damos las gracias, Señor, por esto, por este hecho de que más grande es tu gracia que toda la condenación porque tú has vencido en la cruz. Y te pido, Señor, si en algún momento alguien escuche esto, que aún no ha llegado a esa convicción de la salvación en ti, que tú abras su entendimiento para que también tu evangelio del poder haga su efecto en la vida de esa persona. Y a los demás, Señor, te pedimos que tú nos animes a predicar ese evangelio a tiempo y a destiempo, a los que quieren escucharlo y también a los que no quieren escucharlo. Señor, ayúdanos a hacerlo con orgullo, a hacerlo realmente, sabiendo de que estamos actuando como embajadores tuyos. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.